Eh, ya. Ante todo, muy buenos días, ingeniero, compañeros y compañeras. En esta oportunidad a mi grupo les ha tocado exponer sobre los principios y los valores, ¿no? Y bueno, y la exposición está a cargo de mi persona, Hilary Quispe Mari Magali, y de mi compañera Ramos Roque Sonia Blanca. Voy a dar inicio a la exposición. Ya. Los principios, ¿qué son los principios? ¿Qué entendemos por principios? Los principios son un sistema de normas, leyes que deben ser cumplidas para que un sistema funcione adecuadamente. O sea, son universales, por lo tanto, aplican a todos los individuos y son necesarios para obrar de manera correcta. Son externas a nosotros y que en última instancia controlan las consecuencias de nuestros actos. O sea, estos principios, como nos dice en la exposición acá en la diapositiva, son normas, ya son normas externas, ya y que nosotros debemos de cumplirlas respecto a esto. Y bueno, a diferencia de los principios, también tenemos otros que es los valores. Eh, ya, los valores nos dice que son aptitudes o cualidades individuales que definen la conducta de un individuo en la sociedad, ¿no? Y dichos valores derivan de los principios éticos universales, de allí que su objetivo sea guiar a los individuos a obrar correctamente de forma individual y colectiva. Entonces, estos valores vendrían a ser internos de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un valor o nos encontramos en una institución educativa, X, por ejemplo, en este caso de los niños vamos a hablar un ejemplo. Mayormente, ¿dónde aprenden los valores? ¿De dónde nace ese valor? De la casa, ¿no es cierto? Viene de la casa, viene de interno, de nosotros mismos, cómo nos están inculcando nuestros padres, viene de familia. Entonces, viene de, por eso se dice interno. Y en la escuela solamente nos hacen recordar los valores. Entonces, cuando uno nos dice los valores, viene de casa, ¿ya? Entonces, más o menos a eso se refiere. Los valores son internos y los principios son externos, que son leyes. A continuación, les voy a hablar de uno de los principios muy importantes que son el pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Nos dice que el pluralismo, la palabra como tal, se compone del vocablo plural, que significa varios, ¿no es cierto? Plural, su nombre mismo lo dice, varios, muchos. Como es lo contrario de sinónimo, sinónimo sería venir uno solo, y plural es varios, muchos, ¿ya? Y del sufijo ismo que se refiere a doctrina. ¿Qué fue doctrina? ¿Qué entendemos por doctrina? La doctrina más o menos o básicamente se refiere a los principios, ¿ya? Enseñanzas, instrucciones, conocimientos, conocimientos, enseñanzas que son enseñados como verdaderos, ¿no? O sea, a eso se refiere doctrina. Por ejemplo, una doctrina puede ser la creencia de la religión, por ejemplo, en este caso, yo soy católico y mi doctrina sería, o sea, es la creencia, o sea, es lo que yo creo en Dios. Hay, a diferencia de otras doctrinas que practican, por ejemplo, serían ateos los que no creerían en Dios. Más o menos se refiere a eso, a la doctrina, a una enseñanza, a un principio. Como pluralismo se denomina al sistema en el cual se acepta, se tolera y se reconoce la variedad de doctrinas, como ya lo hemos mencionado, posiciones. ¿Qué posiciones? Pues hay por ejemplo, vamos a decir en la parte política, nosotros, por ejemplo, hay dos formas, ¿no es cierto? Hay las de derecha y los de izquierda. ¿En qué posición te encuentras? Por ejemplo, es tu forma de pensar, en otras palabras. Por ejemplo, yo soy derechista, el otro es izquierdista. Entonces, más o menos son posiciones, maneras de pensar de uno mismo. Y aquí nos dice
también que son pensamientos, y esos pensamientos son aceptados por la pluralidad. Nos dice que, o sea, tenemos variedad de pensamientos, no somos iguales, y que cada pensamiento, cada idea que tenemos nosotros, nuestro punto de vista, son aceptados por el pluralismo. Y también nos dice que son tendencias o creencias dentro de una sociedad, como lo estaba mencionando anteriormente. Por ejemplo, en la creencia, ¿qué crees? Pues yo, por ejemplo, yo creo en Dios, yo soy religiosa, y hay los ateos que no creen. Entonces, más o menos se refiere eso a las creencias, distintas maneras de creencias. Eso acepta el pluralismo. Y bueno, de este modo, el pluralismo es un concepto sobre el cual se asienta el principio de la coexistencia pacífica. Cuando nos referimos, ¿a qué nos referimos coexistencia pacífica? La coexistencia pacífica es simplemente una resolución pacífica, o sea, digamos en otras palabras, paz, la paz, o sea, el no conflicto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, al principio de la coexistencia pacífica. Nos dice que a nivel mundial, o sea, debemos establecer todo, o sea, el pluralismo acepta todo, por eso dice coexistencia pacífica, ¿ya? En la sociedad de grupos con diferentes intereses, puntos de vista, estilos de vida, orígenes y creencias, todo. Por ejemplo, hay variedades, ¿no? O sea, cuando nos dice estilos de vida, ¿a qué estilos de vida ya, ¿a qué estilos de vida o orígenes? El pluralismo acepta eso, ¿no? Acepta nuestro punto de vista, estilos de vida, orígenes y creencias. Me van a disculpar, mi mascota está ahí, ya. Por ejemplo, aquí tenemos el pluralismo. En este sentido, es una de las características más importantes que tiene, ¿no? O sea, el pluralismo es la democracia, pues supone el reconocimiento de la diversidad. ¿Qué es pues la diversidad? La diversidad es la abundancia, ¿ya? De cosas distintas o, o semejanzas, ¿ya? Y que, bueno, en este caso la diversidad cultural, hablemos de la diversidad cultural, se refiere a la convivencia e interacción en distintas culturas. O sea, el pluralismo acepta todo tipo de diversidad, de qué cultura eres, de dónde vienes, todos, sin distinción alguna. Entonces, esa es la diversidad, variedad de diversidad, tu cultura, tus creencias. Y también tenemos el otro, tenemos la promoción de diálogo, ya, la promoción de diálogo nos dice que, bueno, el pluralismo acepta la promoción de diálogo. O sea que nosotros, por ejemplo, tenemos derecho a fomentar un diálogo. Por ejemplo, estamos en el foro, se habla de los famosos foros. En las campañas nada más vemos los políticos hacen su campaña y están promoviendo el diálogo, ¿no? Están convenciendo, se puede decir. Y eso es la promoción de diálogo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando hacemos foro, promovemos un diálogo, hablamos de diferentes temas y estamos ahí, estamos fomentando ese diálogo, ¿no? A eso se refiere la promoción de diálogo. Por ejemplo, los oradores hablan de diferentes temas y te convencen. Entonces, el pluralismo acepta todo tipo de promoción de diálogo. También tenemos la inclusión. Básicamente, ¿a qué se refiere la inclusión? Pues, ¿qué es inclusión? Inclusión es, pues, incluir, incluir a una sola nación, o sea, sin distinción alguna, si eres de diferente raza, eres de otra cultura, tu religión, etcétera, etcétera, etcétera. La inclusión es eso. No debemos excluir a nadie. La inclusión incluye más bien hacia adentro.
hace que todos actuemos con respeto hacia las demás personas, así seas inválido, así tengas discapacidad. Esa es la inclusión. Entonces, el pluralismo es eso, también la inclusión, ya reconoce. Y tenemos el respeto. ¿Qué es el respeto, pues? Muchos conocemos, todos conocemos el respeto. El respeto es la valoración, la consideración especial que se tiene a algo o que se estima a algo, ¿no? Y que el respeto debe tener siempre presente a la hora de interactuar con los demás, con otras personas, reconocer, valorar. A eso se refiere el respeto. Y tenemos por último la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Nos dice que la tolerancia se refiere al respeto, también al respeto, sí, hacia las ideas, hacia las preferencias, hacia las formas de pensamiento o comportamiento de las demás personas, ¿no? Entonces, eh, entonces el pluralismo acepta eso, ya es una de las características más importantes de la democracia, ¿ya? ¿Quiénes son? La diversidad, la promoción de diálogo, la inclusión, el respeto, la tolerancia. En la política, vamos a hablar del pluralismo político. Nos dice que en la política el pluralismo se refiere al sistema en el cual se acepta, se tolera y reconoce la participación de multiplicidad de grupos y sectores sociales en la vida política de una nación. Vamos a hablar en este sentido, el pluralismo político valora y promueve, defiende el derecho a la existencia y a la participación de los actores políticos con diferentes ideologías, posturas, tendencias, así como a su organización en el seno de una sociedad democrática. Como lo estaba mencionando anteriormente, para hacer una campaña política en las elecciones congresales nomás, los políticos, ¿qué hacían? Dan su punto de vista, ¿no? Convence a la sociedad, nos hace, o sea, nos trata de convencer que su idea está bien, ¿no? O sea, en este caso, por eso se le llama pluralismo político, ¿no? De que ahí los políticos tienen sus diferentes posturas. Y también, por ejemplo, en el Congreso hay varios partidos políticos y cada partido político defiende su ideología, defiende su forma de pensar, ¿no? Defiende su postura. A eso se refiere el pluralismo político. Acepta eso, diferentes ideologías. Ahora hablemos del pluralismo cultural. ¿Qué es el pluralismo cultural? El pluralismo cultural valora positivamente la diversidad, la sociocultural y toma como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad propia. O sea, nos dice que todo, o sea, en Puno, en la región, ya a nivel nacional, somos una cultura pluralista, pluriculturalidad. Somos de diferentes culturas y acepta, el pluralismo acepta eso. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho, por ejemplo, a no perder nuestra cultura. Lo que hoy en día prácticamente parece que se está perdiendo una parte de lo que llamamos nuestra cultura nativa, se puede decir, en el idioma, por ejemplo, el quechua, ya no muchos la hablan, pero esto se debe fomentar, se debe seguir fomentando para que no se pierda. Entonces, el pluralismo cultural valora positivamente la diversidad sociocultural y toma como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad propia. A eso se refiere. Ahora, los grupos más pequeños dentro de una sociedad más grande mantienen identidades culturales únicas y sus valores y prácticas son aceptadas por la cultura más amplia y valores de la sociedad en general, ¿no? Entonces, no quiere decir que
Por ejemplo, si nosotros llevamos nuestra cultura más allá, eh, ya hablamos de la región Puno. Nosotros, por ejemplo, yo voy con una cultura diferente a la capital, que la capital tienen otras posturas, otras culturas. Entonces, estoy en mi derecho de que acepten mi cultura y que me integren a parte de ellos, ¿no? A ese mundo, a esa sociedad de ellos que tienen otra cultura. Entonces, a eso se refiere ya en este pluralismo cultural. Ahora voy a hablar del pluralismo social. ¿Qué es el pluralismo social? Se refiere a la sociedad en la cual los grupos organizados se multiplican y se diversifican de igual modo, según las necesidades, aspiraciones y exigencias que motivan su existencia y su funcionamiento. Esta pluralidad de organizaciones llena material y espiritualmente nuestra existencia social, ¿no? Entonces, como bien dice, se refiere a la sociedad en la cual los grupos organizados se multiplican. Ya, en la sociedad, ¿quiénes estamos pues conformados? ¿Quiénes somos pues? Vaya, somos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos derechos a, a tener varios hijos, como se puede decir. Es por eso cuando dice se multiplican las organizaciones y se diversifican de igual modo o vienen de otra nación y se integran a nuestra sociedad, se integran a nuestro país, por ejemplo. Es eso, a eso se refiere el pluralismo social. Ya son grupos organizados y se multiplican y se diversifican de igual modo, por eso dice eso. Ya es acepta el pluralismo social. Tenemos también el pluralismo religioso. Ya, el pluralismo religioso, por ejemplo, dentro de la teología, como pluralismo se denomina a la postura, según la cual todas las religiones son caminos válidos para acceder a Dios. El pluralismo acepta eso, o sea, quiere decir que así seas de otra religión, así seas católico, así seas adventista, seas mormonista, seas sabadista, no sé qué otras religiones existen, seas ateo, todos tienen un solo camino. ¿Qué es pues eso? Que ese camino te va a llevar a que todos son válidos para acceder a Dios, nos dice, ¿no? Entonces, a diferencia, excepto de los ateos, que los ateos no creen más bien en Dios, ya, pero ellos tienen su propia cultura también, es una religión también. Entonces, a eso se refiere. Entonces, el pluralismo religioso acepta todo. El pluralismo acepta todo, es todo. Los cuatro mencionados que ya les dije es todo. El pluralismo acepta todo. Ahora voy a hablar de la mutualidad. ¿Qué es la mutualidad? La mutualidad o mutua o mutual es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir sin ánimo de lucro? Sin ánimo de lucro se refiere pues a una cosa sin interés, se puede decir, que básicamente el sin ánimo de lucro o sin fines de lucro está basado a la solidaridad, ya, al no interés, o sea, no, al no interés económicamente, simplemente a ayudar, ya. Dice, constituida bajo los principios de la solidaridad y la ayuda. ¿Ves? Es como lo estaba mencionando. Y la ayuda mutua, en las que unas personas se unen voluntariamente para tener acceso a unos servicios basados en la confianza y la reciprocidad. Ahora, los socios de la mutualidad, llamados mutualistas, contribuyen a la financiación de la institución con una cuota periódica
capital acumulado, la institución brinda sus servicios a aquellos socios que lo necesitan. Entonces, los mutualistas, los mutualistas son simplemente, son organizaciones, son grupos que ya establecen desde abajo, ya establecen desde una base, se puede decir con reglas y normas que son mutualistas y que esa organización va a contribuir al apoyo, a ayudar a los que más lo necesitan, pero dentro de esa organización. Les voy a explicar a continuación más a detalle en esta siguiente diapositiva. Por ejemplo, ¿qué es una asociación mutualista? ¿Cuál es su objetivo de la asociación mutualista? Nos dice, el objetivo de la asociación mutualista es la previsión social. ¿Y qué es la previsión social? No. ¿Qué es la previsión social? La previsión social son organizaciones participadas por los socios consumidores, por lo tanto son empresas sociales fundadas desde la base, desde abajo, democráticas, independientes, sustentadas sobre la unidad socio-participante. Como les estaba explicando, ¿no? Son organizaciones que ya se establecen desde abajo, ya forman con reglas, normas y que ya establecen su mutualidad, o sea, son mutuales, son mutualistas desde abajo con qué fin se hace con qué fin se hace las organizaciones mutualistas. El origen o motivo por el que surgió el mutualismo nos dice que surgió el mutualismo de previsión social fue para complementar a las pensiones de la seguridad social, agrupándose una serie de personas con el objetivo de ayudar, de apoyar, de apoyar ante cualquier situación. Es por eso que se ha originado, ha surgido el mutualismo, por eso, para ayudar a las personas. Tenemos asociaciones mutualistas en el Perú. ¿Cuáles serán esas asociaciones mutualistas que tenemos? Tenemos a la Asociación Mutualista Sanitaria del Perú, ya que básicamente se llama más conocido como el ASMP, ya, y atiende a más de 7,000 trabajadores del sector salud. Ya la ASMP maneja fondos por más de 60 millones y bueno, 60 millones de soles entre los beneficios que reciben los asociados conformados por los trabajadores del sector salud. Está en un fondo de retiro al momento de su jubilación, ¿no? O sea, estas organizaciones ayudan al sector salud. Si por A o B ha sufrido algún tipo de accidentes, o puede ser como, por ejemplo, aquí dices la jubilación o X cosas que le haya podido pasar. Esta asociación mutualista va a apoyar a, a esa persona, ya a ese socio. Tenemos la Asociación Ayuda Educativa Mutua, que en este caso esta asociación ayuda a las diferentes instituciones educativas, ¿ya? También tenemos a la Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales del Ejército del Perú, la AMUCEP, y también tenemos a la Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales de las Fuerzas Aéreas del Perú. Todas estas organizaciones, como les he dado un ejemplo en la primera, son iguales, son iguales y cada asociación cumple su función. ¿Cuáles serán esas funciones que cumplen estas organizaciones? Por ejemplo, tenemos uno de los objetivos que es prestar ayuda recíproca frente a los riesgos y necesidades mediante la prestación de servicios de previsión.
está la asistencia médica y odontológica, está la asistencia farmacéutica, están los subsidios e intermediación de seguros, está el ahorro de crédito. Son todos estos servicios que prestan las asociaciones, ¿ya? Y que cada asociación, una de sus características o principios de estas asociaciones em, es prestar esa ayuda, ¿ya? Y que ya, o sea, pueden, estas organizaciones tienen sus propios reglamentos, ¿ya? Y tienen su, puede decir, su organización, tienen su presidente, tienen su junta, en otras palabras, ya son organizados de esa manera. Entonces, y también ¿cómo se llama? Para esta organización también tienen sus elecciones, o sea, estos mismos representantes quienes integran en esta organización son los que eligen a sus representantes quienes van a representar a esa asociación. Tenemos la autonomía individual. ¿Qué entendemos por autonomía individual? ¿Qué es autonomía? ¿De dónde proviene? ¿Qué es, pues? Auto es uno mismo. Entonces, básicamente, la autonomía individual se refiere o puede definirse como la libertad de toda persona de desarrollar su personalidad siempre que no afecte los derechos de las otras personas. Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas en la vida diaria. Entonces, nosotros, aquí su nombre mismo le dice autonomía individual, uno mismo, que nosotros tenemos la capacidad, estamos en la capacidad de decidir qué hacer, dónde ir, etcétera. O sea, es autonomía, por eso se le llama autonomía. Tú decides sí o no, tú decides hacer las cosas buenas o hacer las cosas malas. Eh, mm, por ejemplo, tenemos los tipos de autonomía. En los tipos de autonomía tenemos la autonomía individual, que es uno de los tipos que ya les estaba mencionando. Entonces, como bien dice, ¿no? Es la capacidad de tomar decisiones y de actuar en cuestiones relativas a uno mismo. Por ejemplo, tú tomas la decisión. Ahorita mismo, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, en el estudio. Al elegir esta carrera, al elegir de estudiar, ¿quién ha decidido, pues? ¿Quién decide? Decide uno mismo, lo decide uno mismo. Nadie te dice, corre, ve a tal universidad a estudiar o tal carrera. No, tú mismo, uno mismo elige, ¿no? Siempre en cuanto que estés en la capacidad de afrontar. Por ejemplo, si tienes la mayoría de edad de 18 años para arriba, es obvio, ¿no? Obviamente que vas a decidir por ti mismo, ¿no? Entonces, nadie nos ha dicho ahorita que vaya a estudiar en tal sitio, en tal lugar. Nosotros hemos decidido estudiar. Yo he decidido estudiar en el tecnológico, yo he decidido estudiar tal carrera. Entonces, eso es iniciativa de uno mismo, por eso dice autonomía, uno individual, uno mismo elige qué hacer, qué cosas tener. Si haces cosas buenas o haces cosas malas. ¿No? Por ejemplo, vamos a hablar de esto ya, digamos de ahí, de los famosos delincuentes, ¿ya? ¿Qué están haciendo los delincuentes? Pues alguien le dice, oye, ve, corre, roba, le dice a alguien, no, no, ¿verdad?
¿no? Entonces, es uno mismo, él mismo decide, ¿no? O sea, quiere hacer cosas buenas o cosas malas. Ahora tenemos la autonomía moral. ¿Qué es la autonomía moral? La autonomía moral es la capacidad del ser humano de valorar aspectos de carácter moral por sí propio. Entonces, la autonomía moral viene de moral, o sea, es ética, viene de la ética, ¿no? De valorar, de los valores, de aspectos de carácter moral por sí propio, por ejemplo, dice. O sea, tú decides, o sea, tú decides valorar qué aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, qué cosas te gustan. Valoras algo bueno y valoras algo bueno y algo malo. La autonomía y heteronomía. ¿Qué es la heteronomía? La heteronomía defiende la condición de la voluntad que se rige ya por imperativos que no son propios, sino de agentes externos. Ya, o sea, a diferencia de la autonomía que tú voluntariamente haces o decides, la heteronomía es todo lo contrario. Necesitas de alguien para que te diga, haz esto. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, tengo dos caritas. Tengo de un niño que está renegando y acá de otro que está triste. Supongamos que estos dos niños se han peleado, ¿ya? Se han peleado y no saben qué hacer. Entonces necesita de un adulto mayor, de una persona, de sus padres o docentes, para que le diga que eso está mal, que eso no se debe hacer. Entonces, por lo tal, le dice que haga por lo tal les dice, ya discúlpense o perdónense, para la próxima no lo hagan porque eso está mal. Entonces, a eso se refiere la heteronomía, ¿no? A que alguien te diga que eso está mal o eso está bueno, ¿ya? Y no lo haces por ti mismo. Tenemos la autonomía universitaria. La autonomía universitaria expresa que los aspectos organizativos de gestión se lleven a cabo de manera independiente. Por ejemplo, en las universidades, cada universidad es independiente, tiene sus propias reglas, tienen sus propias normas, por ejemplo, tienen sus representantes, eh, hacen sus propias elecciones para elegir por ejemplo, para elegir al decano, para elegir a su rector, para hacer consejo de facultad, para elegir el consejo de facultad, para elegir consejo de universitario, ¿no? Entonces, cada universidad toma esa propia iniciativa, por eso se llama autonomía. Entonces, es así que estos tipos de autonomía tienen, ¿no? Tienen sus diferentes formas de actuar, de ser. Y bueno, a continuación les presento a la justicia distributiva. ¿Qué entendemos antes de entrar a esta parte de la justicia distributiva? Les voy a dar un simple resumen. Ya mi compañera lo va a hacer a profundidad. Voy a empezar por la justicia. ¿Qué entendemos por justicia? La palabra justicia proviene del latín justitia, que significa justo y deriva del vocablo jus. Es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. La justicia es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, suprimiendo la acción y la inacción que generó la afectación del bien común. Por ejemplo, tenemos acá la imagen que representa, ¿qué vemos ahí? ¿Qué estamos viendo?
es una imagen, ¿no? De la justicia, representa la justicia. Por ejemplo, la balanza, ¿qué representará esta balancita? Esa balanza representa la manera, o sea, por ejemplo, representa el nivel, representa, puedo decir, les voy a dar una explicación. Representa, nos dice acá, representa los diferentes argumentos y pruebas presentadas, ¿ya? La espadita que lleva aquí en la mano representa, expresa la justicia que castigará con su mano dura a los culpables. En otras palabras, representa el poder y los ojos vendados que tiene representa o destacan que la justicia no mira a las personas, sino que es igual para todos, ¿no? Que es igual absolutamente para todos. Entonces hay que saber también identificar el símbolo de la justicia, ¿no? Ya, y a continuación les voy a hablar sobre la justicia distributiva, que dice que se basa en la distribución equitativa de la riqueza o recursos de tal manera que todos los ciudadanos se vean beneficiados. Generalmente, la justicia distributiva es la representación justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y desenvolvimiento de una persona en la sociedad, por ejemplo, el bienestar, la salud, la educación y los derechos humanos. La justicia distributiva es lo justo y lo correcto para Aristóteles. Más a detalle, a continuación, mi compañera les va a volver a explicar sobre la justicia distributiva. Y gracias por su atención, compañeros, en esta parte de los principios y, y valores. A continuación voy a pasar a mi compañera. Si está ahí, compañera, puede ampliar el tema de la justicia distributiva. Bueno, ingeniero, buenos días y compañeros, ante todo, muy buenos días con todos. Voy a continuar con el tema justicia distributiva. ¿Qué es justicia distributiva? La justicia distributiva se basa en la distribución equitativa en la riqueza o recursos, de tal manera que todos los ciudadanos se ven beneficiados. Se refiere a algo que es justo y correcto, a la asignación de bienes en una sociedad. A ver, no ha pasado mi esto. Siguiente diapositiva, compañera Magali. ¿Qué pasó? Eso. Eso. Tanto demora. Puede ser. ¿Qué pasó? Compañera Mari, la siguiente diapositiva. Hay unos problemas técnicos según lo que me dijo la compañera, así que hay que esperar un momento. Se le apagó su ordenador.
que no. Compañera. Bien, compañeros. Ingeniero, buenos días. Con todos voy a voy a continuar con mi tema, que es justicia distributiva. La justicia distributiva es para lo justo y lo correcto respecto a la asignación de bienes. Ya. Ahora la siguiente. Los principios de la justicia distributiva son: el principio de la justicia es el igualitarismo. Ay, ¿qué estoy hablando? Normativo. Ay, no se ve esto. No se ve esto. Principios normativos diseñados para guiar la organización, los beneficios y la carga de actividad económica. Y el otro no sale. El principio de justicia distributiva es el igualitarismo escrito, es que es dar calidad de bienes de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una empresa, o sea, deben ser tratados los trabajadores por igual, ¿no? Por igualdad, que no debe haber una discriminación, o se podría decir, ¿no? Una discriminación o una diferencia, ¿no? O sea, todos deben ser tratados de la misma forma o de igual manera. Mm, El concepto de la justicia es el valor moral que sostiene a la vida en la sociedad y responde a la idea de que cada persona tiene lo que corresponde, como le pertenece, a lo que se merece. O sea, es un valor moral que que tenemos en vida, ¿no? En la sociedad, como dice ahí. Ya, voy a pasar a los ejemplos. Los ejemplos para solucionar tensiones éticas o de poblaciones minoritarias en áreas geográficas aisladas. Ese es uno. El segundo ejemplo, países con regímenes comunistas donde todas tienen acceso a la misma cantidad de bienes sin tener oportunidades, mayor o menor. Ay, Dios. El último
El tercer ejemplo, en caso de Israel, donde el 92% de tierras son administradas por el Estado. La última. Ya. Justicia distributiva. ¿Cuál es esta? En resumen, voy a decir de la justicia distributiva. Los principios de la justicia distributiva, o sea, son los principios normativos diseñados para guiar una asignación de beneficios y la carga de actividad de economía. O sea, estos principios son importantes en una, se podría decir en una, en una organización o en una empresa o muchos más, ¿no? Es importante estas normas, cumplirlas. La siguiente. A menudo se le trata con la justicia retributiva, la cual se concentra en la proporcionalidad de los resultados y la consecuencia y con la justicia procedimental, la cual tiene que ver con justicia de los procesos, tales como en la administración de la ley de teórico. ¿Cuál era esto? Ya. Otro. Justicia natural. ¿Hablaré? Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la justicia natural. La justicia natural es una doctrina ética jurídica que postula la existencia de derechos fundamentales o determinados en una naturaleza humana, ¿no? La justicia natural pugna una existencia de un conjunto de derechos universales anteriores, superiores e independientes al, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. También se denomina derecho natural a una de las fuentes de derecho o de la justicia, junto a la costumbre y el derecho positivo o escrito. No debe irse con el iusnaturalismo. ¿Qué es iusnaturalismo? Es un conjunto de pensadores o, o una escuela de pensamientos que inspiran en un derecho natural. Eso quiere decir el iusnaturalismo. ¿Y qué es un derecho natural?
El derecho natural se refiere a un conjunto de normas que nacen en la misma naturaleza o conciencia humana. Ya. Ahora centro en las personas. Ya. Centro en las personas. ¿Qué es la atención centrada en? A ver, les voy a decir algo pequeño nomás. En el centro de la... Eso, puede ser. Este término es un enfoque internacionalmente reconocido que se usa en una relación a los servicios de atención a personas en situación de dependencia, como por ejemplo las residencias de una persona mayor, ¿no? Puedo explicar más. Para algunos significa atención individualizada y calidad para otros. Es una base de valores. Y un pequeño ejemplo sería en el centro de organización, o sea, esa persona tomaría una decisión y así podría avanzar o podría ser avanzar la ética en un grupo. Sí, eso es todo, creo. Bueno, espero que espero que le haya entendido algo y nada, compañeros ingenieros, es todo. Gracias. De repente haya algunas preguntas. Sí, sí, compañeros. De repente algunas preguntas. Disculpe. Compañeros, sí, efectivamente ya han terminado la exposición nuestras compañeras. Ahora pasamos a las preguntas y por favor, antes de preguntar, mencione su nombre para poderles anotar. Ay, Dios. Voy a poder desactivar mi esta. No hay preguntas, Darwin. Deja de grabar. Ya.